Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Hoy traemos cositas interesantes. Nuevos carros que van a salir, sí, carros de combate, que van a salir durante un par de actualizaciones, ya los están metiendo en los test para ver qué tal tienen el rendimiento, algunos ya han salido de los test. Otros han entrado ahora, o sea que hay un poquito de todo. Y alguno muy interesante, sí. Muy interesante. Eh, Otros, más de lo mismo. Bueno, esto, esto es lo que hay. O sea, no vamos a rasgarnos las vestiduras. Es lo que hay. Cositas interesantes, cositas no tan interesantes y otras que dicen, "Va, ¿de verdad?". Bueno, en fin. Antes de empezar, por supuesto, daros las gracias a todos los que os habéis suscrito a este canal y a todos los que veis mis vídeos. Si te gusta el vídeo, dale a like, que como sabes es gratis y no cuesta nada. Y a mí me hace mucha ilu. Y comenta qué te parecen los carros, estas cositas nuevas que van a salir, que hay. Está habiendo muchos cambios, muchos, ojito. Que no nos pille con el pie cambiado. Cambios en Orbit. Cambios en la línea del frente. Que de hecho, la línea del frente empieza el día 18. Que como veis, los señores de Google no tienen ni puñetera idea de traducir. Pero ¿qué le vamos a hacer? Donde no hay mata, no hay patata. Pues esto es lo que le pasa a los señores de Google. Línea delantera. Esto son Benzema, como ven, yo el fútbol no es lo mío, en fin. Bueno, aquí tenemos una cosita muy interesante, muy interesante. Bueno, como sabéis, son para los Tier 8, del 18 de mayo a las 9 de la mañana, hora de Moscú, al 26 de mayo a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, 3 de la mañana, hora de Moscú. Vale. ¿Qué es lo más interesante? Pues esto. Se va a añadir a la lista de recompensas la progresión para el taller de ensamblaje. Se puede usar el Oye 156O, ya sabéis, la cucarachita lanzallamas, que yo la tengo, bastante, bueno, divertidilla. En fin, hay que saber llevarla. Vale, esto para la línea del frente. Muchos premios, ¿veis? Puedes llevarte hasta 3 fichas del taller de ensamblaje, que oye, dentro de lo que cabe, pues no está mal. 1200 puntos del pase de batalla, 20 puntos de reserva de combate y 1000 bonos. En fin, pues ahí lo llevas. Esto por un lado. Tenemos nuevos carros, nuevos. El ABM 152. Artillería Tier 8 soviética. ¿Qué tiene este carro de diferente? Bien, esto es un cañón autopropulsado, no es una artillería. Es un cañón autopropulsado de 152 milímetros que mete unos porrazos que te están temblando las cachas 3 días. Pero lo interesante de este carro es que está hecho sobre la base del Logic 430, con lo cual pues tendrás algo de blindaje, algo, pues esto, en estas zonas. Pero claro, antes de tirarle aquí, le tiras aquí. ¿Está algo blindado? Sí, algo acorazado. Con lo cual no va a ser una artillería blandurria, por lo poco que han ido soltando, ¿vale? Por lo poco que han ido soltando, no va a ser una artillería blandurria. No, va a tener su blindaje. Como veis, pues igual, las portezuelas para soltar los casquillos, las vainas. Como es ya en los carros nuevos que están sacando, pues todos llevan esa mecánica. Que a ver, no es que sea una maravilla, no, pero por lo menos le da una visión, algo más de realismo, suelta la vaina, sale de... Bueno, pues bastante bien, bastante bien.
Ya sabéis, ABM 152, artillería no es una artillería, eso es un cañón autopropulsado soviético de Tier 8. Pues bastante interesante, bastante interesante. Siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío de mi vida? ¿Qué es esto? ALRSM6. Montón de siglas para decir una barcaza con una jeringuilla encima. Porque eso es una jeringuilla, un termómetro de esos que usan los chefs. Yo qué sé. Estos hacen unas cosas muy raras. Si el problema de todo esto es que todos los carros que saca esta gente han estado en cualquier fase de la producción, ya tanto en diseño como en prototipo, como dibujado en una servilleta, da igual. Si está dibujado en una servilleta, vale también. Como veis, pues bueno, tiene una forma bastante interesante. Interesante. No es muy grande esta torreta, no es muy alta, con lo cual, bueno, va a ser un poco... Hay que afinar mucho. Sí, lo sé. Aquí hay gente que afina, vamos, que es una maravilla. De hecho, pones este carro aquí arriba y le sacuden en la torreta. Una puntería asombrosa, asombrosa. Eh, bueno, es interesantillo. La verdad es bastante interesante. Esto es para que salga la vaina, la portezuela para que descargue la vaina. Ah, bueno, interesante. Si no recuerdo mal, es que no sé si tengo las características, sí. Aquí las tenemos. Ah, 2,59 de penetración, 2,70 de daño con bala normal. 2,88 con premium y 2,70 de daño, efectivamente. Y con, lo diré, con alto explosivo son 40 de penetración y 3,30 de daño. No está mal, no, vale, no está muy mal. Blindaje del chasis son 80 milímetros, frontal, lateral y trasero, y blindaje de la torreta 140, 120 y 90. ¿Qué es lo que pasa? Que de frente es bastante complicado sacudirle. Bastante, bastante, sinceramente. ¿Qué más vemos aquí? 390 de visión del de visión del carro y 745 de ah, de radio, lo que es la distancia de la radio. 50 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora y 19 marcha atrás. Bueno, pues ni tan mal, ni tan mal. Carrito que, bueno, pues interesante, interesante. Además de curioso en su forma, es interesante. Sí. Vamos al siguiente. Aquí es donde la matan. ASU 85. ¿Qué es esto? Esto es... Esto va a ser... Esto va a ser un dolor de huevos Kinder. Sí. ¿Por qué? Eh, Penetración 240, alfa 200. Dirás, qué porquería. Sí. Pero de base recargas en 4,31 segundos. O sea, que tienes un DPM 2700 de base, así, tal cual. Esto es como el alemán, el A25, pero sobredimensionado, es un Tier 8 y cargado de esteroides. O sea, el E25, perdona. Se me ha ido, se me ha bailado una vocal, ya está, no pasa nada. Es un E25 soviético con mucha mala baba, muy rápido, 60 kilómetros por hora, con un...
Esto con una buena tripulación, unos buenos módulos. Fijaros, 0,29 de dispersión. Es que esto, no, este cañón no es soviético. Es el D-70, pero es que esta dispersión no tiene ningún sentido en un cañón soviético. Porque el cañón soviético dispara al mundo. A cualquier sitio del mundo. Pero 0,29, esto va a ser una auténtica locura, este carro. Ya te digo yo que este lo vas a poder bajar a 3 segundos y un poquito, 3 segundos y medio, estoy totalmente seguro. Y el DPM te vas a ir a 3500 fácil, fácil. No tiene mucho blindaje, son 45 milímetros. O sea, esto es para usarlo como el E25, exactamente igual. Salir, pim, 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 liarte a porrazos, tortas para todo el mundo y a corretear. Este va a ser una locura este carro. Una auténtica locura. Evidentemente, blindaje es nada, porque no tiene blindaje. Esto todo le entra, igual que el E25. 240 de penetración, 200 de daño, pero con bala premium son 300 de penetración, 200 de daño, vale. Y con alto explosivo, 85 milímetros de penetración y 300 de daño. En fin, pues ni tan mal. Como os digo, pues en fin, 320 caballos, 15% por el incendio del motor. Giro 46 grados. Grados por segundo. O sea, esto va a ser un bicharraco. Como le metas un turbo, le pongas las actualizaciones de campo, le pongas todo el equipamiento morado y una tripulación con 5 o 6 habilidades. Esto va a ser ya una locura este carro. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Siguiente. Castle Bravo. Bueno, interesante este tier 9, pesado, muy interesante, por varias razones. Penetración 255, tiene una muy buena penetración para tener dos cañones. Sí es cierto que el alfa es una caquita, 280, prácticamente nada. Recarga, a ver, en 5,75 de base cada cañón. 5,75. O sea, en 12 segundos, 11 segundos y medio de base, ya puedes soltar una salva. Bueno, una salva que te va a dar 600, como mucho. En fin, no está mal, no está mal. Esto es de base, ¿vale? Luego ya le metes buen equipamiento, buenas tripulaciones y un poquitín más de esteroides y ya lo flipas. Lo flipas. Dispersión 0,42 y 0,19. Ojito que vienen curvas. Y un DPM de 2.900 de base. O sea, prácticamente 3.000 de base. Sin tripulación, tal cual, él solico. Él solo se tira para adelante y la lía gorda. Pues hombre, más que interesante. Luego le metemos 152 milímetros de blindaje, que aquí te puedes ir a 180 a gustito. Con lo cual, sí, vale, con APCR va a entrar, pero es que con APCR entra todo. Ya sabes el dicho, con paciencia y saliva el elefante a la hormiga. Pues esta es la hormiga, evidentemente. Si te van a soplar siempre con APCR, que es lo que hace esta gente no sabe que hay otro tipo de munición. La AP no la conocen, solamente conocen APCR y HIT. El resto no saben que estos carros pueden llevar otro tipo de munición. No. Solamente se carga APCR. Vas con Tier 4 APCR.
vamos a ver, vamos a ver. Un poquito de, por favor, aprende a jugar. No vayas al tiro fácil. Aprende a jugar. ¿Eh? Aprende a jugar y luego ya, si eso, no. No. APCR. ¿Por qué? Porque da. Y si rebota, pues le tiro otra. Como son créditos, pues no pasa nada. Pues eso es lo que tenemos aquí. Fijaros que este prácticamente no tiene cúpulas. Y el blindaje de la torreta, pues no está nada mal. Aquí nos podemos ir a 280, 290, una cosa así. O sea que, a lo mejor aquí no rebota tanto, pero esta parte sí. Esto algo puede rebotar, algo. Y esto, nada, como todos, ninguno, nada, cero. ¿Quién más? 36 kilómetros por hora, esto le falta un turbo, o dos turbos. Si puede le metes dos turbos, porque le va a venir bien, sí. Le va a venir bastante bien. 75 toneladas pesa esto, madre mía. Y 940 caballos. Evidentemente es lento de narices. No está nada mal, no está nada mal. ¿Veis? Es lo que os decía. Aquí nos ponemos prácticamente eso en 280 milímetros. ¿Va a entrar? Sí, con APCR prácticamente te la van a clavar todas, y más siendo un Tier 9. Si con Tier 4 te tiran APCR, con Tier 9 te tiran APCR más piano de cola. Y aquí en el Glacis, pues bueno, pues son 152 milímetros de base y nos ponemos en 248 por el ángulo. El ángulo nos va a dar 95 milímetros. 248 va a entrar, como todos. Y en este pues pasamos de 152 milímetros a 127 milímetros, que es lo que nos da la inclinación del chasis. 57 grados, con lo cual no nos va a rebotar. En fin, 86% de penetración. Torreta. Pues fijaros que la torreta pasa de 254 a 308 milímetros. Está ahí, está en el límite. En el límite. No... Hablamos de APCR. Hablamos de APCR. Con un cañón de 120 milímetros, penetración 340. Fijaros. Aquí puede que sí, puede que no. Estás en un 70%, o sea que te sacudirán. Y luego, pues, el anillito este de la cúpula, pues, sabes que todos te van a disparar ahí y todos te van a penetrar ahí. Ya lo digo, por esa inusual puntería que tienen aquí. Sí. Inusual, sí, que no quede ahí. Municiones, pues, fijaros, 255 de penetración, que no es mucho, incluso hay tier 10 que tienen la misma penetración, está bien, está bien. 305 con APCR y 50 con explosiva. Yo es que la explosiva, ¿qué queréis que os diga? Hay muchos carros que ni la llevo. No, por eso para luego la base y tal, si tienes que... Le meto un porrazo y punto. En fin, 940 caballos, 20% de posibilidad de incendio en el motor. Ojito que los carros británicos son como una barbacoa. Una barbacoa. Y eso arde que es un gusto. Alcance de la radio 650, muy poco, porque es un carro para estar ahí en primera línea. En primera línea. Así. Aunque se va a llevar muchos castañazos, porque estos son de esos carros que te dan esa falsa sensación de seguridad. O sea, el dejadme solo, yo puedo, o como dicen los rusos, ya sama. Pues esto es lo mismo. No hay que correr tantico. Esto, ¿qué es esto? Pues esto es otro chino. Más de lo mismo, el HSD. Más chinos, porque, bueno, son... básicamente, si es que al final salen todos iguales.
Fijaros qué pedazo de torreta tiene aquí. Ángulos, bueno, regulinchi, aquí en el frontal. No hay muchos datos del carro. Este está... lleva ya mucho tiempo, ojito, lleva ya mucho tiempo en los test. Bastante. Lleva, si no recuerdo mal, desde el año pasado en los test. Otro chino con coheticos. Con coheticos para salir zumbando. Tienen mucha torreta, tienen mucha cúpula. Sí es verdad que a lo mejor eh, los, los cohetitos le dan un plus de... Sí, esa aceleración de llegar un poquito antes a la zona de contacto, pero tampoco tenemos los datos de este carro porque va a salir, claro que va a salir, pero le están dando demasiadas vueltas, me parece a mí. Aquí tiene lo que es la escotilla para la extracción de la vaina. Igual, ya os digo, todos los que salen ahora tienen este tipo de dinámica, para que se vea bien. Van a salir montones de carros, hay un montón que están en las fases de test. Muchos ya han pasado la fase de test porque llevo viendo carros, en fin, bastante tiempo. Y lo cierto es que esta gente los prueba mucho. Los prueba mucho para que luego no te salga un carro muy OP. OP. Y la líes. Y tengas que tirarlos para atrás. En fin. No está mal. No está mal. Está... lo que nos viene bastante. La verdad es que esta gente no se cansa de darnos eventos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos batallas aleatorias, tiempo de héroes, cazador de acero, fortificaciones, luchas de clan, polígono, que creo que es lo mejor que ha podido poner esta gente, polígonos para que te entrenes, por si alguien no lo sabe. Para que cojas un carro nuevo, lo pruebes, te entrenes, veas cómo funciona, veas cómo se mueve, hacer tácticas, en fin. Es algo que siempre he echado de menos cuando jugaba en World of Tank. Ah, por cierto, en World of Tank tenéis ahora cajitas nuevas, ¿eh? Échales de comer que te están pidiendo ya pastita. O no compres. Yo he visto vídeos por ahí. ¡Ah, otra vez cajas! ¡Ah, otra vez! No compres. No compres, ya está. Tú tienes la opción de decir, no compro. Yo en el anterior evento no compré. Ni una. Con dinero. Lo que pasa es que aquí puedes comprarla o bien con oro o bien con créditos. Entonces no gasto mi dinero, gasto el dinero del juego, que eso lo puedo ir recuperando. Y sí, me salió uno, el Muchenbrenger este de tier 8 enorme, gigantesco alemán, que según llegó al taller lo vendí. Dije, fuera. ¿Qué es esto? Fuera. No lo quiero. En fin, hay muchas cositas, hay muchas cosas. Luego tenemos escenarios para principiantes, batallas especiales. Son torneos de tier 1 a tier 10, 1 contra 1 o 15 contra 15. O sea, ojito, ojito que vienen curvas. Que esto no es ala. Ya está. No. 1 contra 1, 15 contra 15, de tier 1 a tier 10. Y estos son torneos especiales que hacen ellos. Y luego pues las batallas de entrenamiento. O sea que siempre tenemos 2 o 3 eventos al mismo tiempo. Siempre. No, no puedes quejarte. No puedes quejarte. Sinceramente. Bueno, pues carritos nuevos. Van a venir cambios. Se pueden aprovechar ahora en la línea del frente, puedes sacar hasta 3 tokens del taller de montaje, hasta 3, que yo me he despistado un poquillo. Son 3 tokens lo que puedes sacar, o sea que, oye, pues te ha dado la mitad de una semana de, de las misiones. Y bueno, suma y sigue, suma y sigue. Yo siempre lo digo, encantado de
jugar en este servidor porque la verdad, como el día y la noche con WoD, no tienen nada que ver. Para nada. Para nada. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo o la próxima partida. Chaito.